380 GDL. Alrededor de la ciudad. 1, 2, 3. Sean bienvenidos todas y todos a otra edición más de A Pelotazos y nuestro programa piloto presencial. Como les habíamos mencionado, hemos dado pasos grandes para llevar este programa a otro nivel y aquí pueden ver un poco de los resultados de nuestros esfuerzos. El tema de hoy será nuestra gloriosa y fantástica Copa Oro de la gloriosa también CONCACAF. CONCACAF, no te mueras, CONCACAF, jamás te mueras. Donde hablaremos acerca de los temas que rodean a la selección mexicana, al equipo de Estados Unidos y los posibles caballos negros como lo podrían ser Canadá, Jamaica y Honduras, que a lo mejor a veces se quitan un poco ya lo de caballo negro y se ponen como protagonistas, ¿no? Mi nombre es Eric Sandoval y doy la bienvenida al famosísimo David Rojas, twitchero, bienvenido. Efectivamente, buenas tardes a todos nosotros y ya, como dice, aprecien nuestros esfuerzos porque nos tomó 1 hora setear todo esto, así que más vale que nos salga bien y no tener que repetir este intento de grabación. Está bien, todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno, efectivamente. Nuestro romántico del deporte, Oscar Ibarra. Así es, pues desde que empezamos esto lo prometimos que poco a poco íbamos a ir cambiando el formato, metiendo cosas nuevas y hoy, como bien lo dices, pues es el primer paso para poder pues llevar este proyecto hacia una mejor calidad, un mejor producto y qué mejor que empezar con la Copa Oro, ¿no? Que sí. Tanto nos enamora por ahí. Y reiterar otra vez un saludo a nuestro compañero Sebastián Méndez, que esperamos tenerlo pronto de regreso, pero seremos fieles a su estilo y diremos comentarios que no dirían en cualquier otro programa de deportes. Exacto, y empecemos con lo calientito, Oscar. No va a haber revancha, esa revancha que dijo Edson Álvarez, que dijo Héctor Herrera, después de perder la final de la Nations League frente a Estados Unidos y la selección mexicana. No habrá revancha porque Estados Unidos lleva una convocatoria entre B y C. Sí, completamente una convocatoria que prácticamente son jugadores de la MLS. No hay ninguno de estos jugadores de la selección o de la generación dorada de Estados Unidos que se habla, que muchísimos jóvenes ya están en el fútbol europeo. No va ninguna. Prefirieron darle descanso y llevar cada uno de ellos la pretemporada con sus respectivos equipos europeos. Y sí, si bien no se da esa revancha, pues como siempre para México, pues más allá de saber si hay más que ganar o que perder en esta Copa Oro, está obligado a ganarla y es el claro favorito para llegar a la final y nuevamente levantar este título. Así es. David, por el otro lado, México lleva una selección, si bien no sería una selección completa la que llevaría al Mundial o por hablar por algo más grande, pero sí lleva una selección con europeos, lleva nombres de Liga MX, de Liga de España, lleva a los capitanes principales. Sí, en general lleva, pues creo que de lo mejor que hay, salvo lo que lleva Jaime Lozano a los Olímpicos, pues que pues recordar que jugadores como Diego Lainez, que a final de cuentas de hecho fue las interrogantes de si iba a terminar yendo o no yendo a los Olímpicos, al final sí se termina confirmando, se hizo la negociación con el Betis, Tata Martino aceptó, Diego Lainez va a estar en los Juegos Olímpicos y del lado de la Copa Oro pues tampoco va Ochoa porque es otro de los refuerzos que va a Tokio, sin embargo también va los arqueros, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y Jonathan Orozco, que pues claro que son 3 arqueros que llevan tiempo demostrando su nivel en la Liga MX. Tenemos a los de siempre, tenemos a Héctor Moreno, llevamos a Edson Álvarez, que también estaba en duda de si se podría o no prestar a los Juegos Olímpicos de Tokio. El tema es la obligación que tienen los clubes, que no les es obligatorio prestar a sus-23, entonces tampoco jugadores como Edson Álvarez también no van a la cita olímpica. También tenemos que está Chaca Rodríguez en la defensa, claro que nos podrá gustar o no gustar, pero al final de cuentas es uno de los inamovibles para Tata Martino. Tampoco va, hablando de inamovibles, no está Uriel Antuna porque también va a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para la media tenemos ahí a Andrés Guardado, el eterno capitán, está Jonathan Dos Santos, está Héctor Herrera, que viene de una buena temporada en el Atlético de Madrid, que tuvo altos y bajos, pero al final de cuentas se termina afianzando. Está Orbelín Pineda, y ya en la delantera pues está Chucky Lozano, que también no necesita ninguna presentación. Está Jesús Corona, que creo que tuvo una temporada menos destacada que la anterior, donde termina siendo MVP de la Liga de Portugal, pero al final de cuentas llega en un buen nivel. Pulido, que tenemos mucho que decir al respecto, pero vamos por partes. Y el recién nacionalizado, el sacado de la caja de zapatos, Rogelio Funes Mori, que llega a la lista de los 23 convocados para la
cita continental en la Copa Oro. Sí, y hay que decirlo, para México, más allá de no contar con los seleccionados de los Olímpicos y no contar con a lo mejor la selección completa, pues no hay pretextos. Es una selección bastante completa línea por línea, si nos vamos desde la portería hasta los centros delanteros con incluso el tema de Funes Mori. Y me parece que incluso los jóvenes que lleva son bastante interesantes. Y es otra de las cosas positivas, me parece, del inicio del proceso del Tata Martino, que poco a poco, pues a él le tocó el cambio generacional a lo mejor del Mundial de Rusia 2018, y hoy poco a poco comienza a incluir jóvenes que han destacado en la Liga MX y que junto con la generación que va a los Olímpicos, pues le darán muchas herramientas para trabajar todo este proceso. Entonces, me parece que para México, más allá de que se divida por el tema de los Olímpicos, que por ahí algunos no vayan por el tema de ya tener esta competencia, pues no hay pretexto para México. Tiene que ser es el claro favorito, es quien llega con más posibilidades de ganar la Copa, y ya lo platicaremos, pero sin duda no hacerlo, más allá de que la Copa Oro no dé un premio como tal o un pase a algo, pues termina siendo un gran fracaso para México, teniendo en cuenta los jugadores que tiene su convocatoria. Sí, totalmente. Pero finalmente, o sea, tenemos que analizar esta convocatoria del Tata Martino. Son 6 europeos que lleva Tata Martino y 7 si se llega a confirmar los rumores sobre Orbelín Pineda. Que digo, la verdad es que para mí lo merece. Orbelín Pineda lleva años en un nivel regular. No diría altísimo, como lo llegamos a ver. Bueno, a lo mejor en la temporada pasada en Cruz Azul, antes del COVID, estaba dando un temporadón, y en el que dio en Chivas también fue un temporadón, ¿no? Sí. Pero jamás hemos visto un Orbelín Pineda el último torneo con Chivas fue su peor torneo, me parece, en su carrera. No, e incluso, por ejemplo, en el último tramo del torneo con Juan Reynoso terminó siendo un jugador irregular, un jugador que incluso con Rafa Vaca y con Luis Romo, y en el caso de Yoshimar Yotun, pues terminaba alternando en el medio campo de la máquina. O por derecha. O sea, lo terminaron sacando incluso a su posición. También hay que decirlo por la gran cantidad de jugadores que tenía Cruz Azul, y porque sí hubo, me parece, un cambio de nivel muy marcado a raíz de toda la situación de COVID que pasó. Pero sí es un jugador que me parece en los últimos años en la Liga MX ha mantenido un nivel regular desde Querétaro, no simplemente desde Chivas, desde su llegada a Querétaro, su paso por Chivas y ahora con Cruz Azul. Es un jugador que de concretarse su salida al Celta de Vigo está más que merecida. Sí, y ahora hablemos desde la portería, ¿no? Para mí, creo que no habrá duda en que Talavera será el portero número 1, ¿no? No creo, a final de cuentas ya va a recordar cómo llega a Pumas después de que prácticamente lo sacaron por la puerta de atrás del Toluca, porque, no sé, ya está viejo los rumores que se decían, y termina siendo de las piezas clave para que Pumas llegara a la final del torneo mexicano en la apertura el Guardianes 2020, entonces, o sea, claro que viene de hacer unas buenas temporadas. Pumas no estuvo en su mejor nivel en el torneo anterior, pero Talavera nunca ha sido la excepción. Entonces, a diferencia de Rodolfo Cota o de Jonathan Orozco, pues creo que Talavera tiene todos los argumentos para ser el titular. Creo que ha sido uno de los cambios que el de los últimos mercados de fichajes que menos he entendido. Mandar al Pollo Saldívar a Toluca y quedarte con Talavera, la verdad no por ahí no entendí qué pensaba la directiva del Toluca, pero sí, al final de cuentas Talavera sigue demostrando que a pesar de la edad y de la experiencia, pues sigue en un muy buen nivel para competir incluso por puestos de selección nacional. Y para mí tendría que ser el portero titular, y con todo respeto a Cota y a Orozco, pues me parece que hoy en día no están al nivel de lo que es Talavera. Sí, no, y además los mejores momentos de Cota ya pasaron, ¿no? Creo que Cota en su momento merecía ser el portero titular, incluso por encima de Guillermo Ochoa. Pero sí, ya me parece que incluso hasta de Orozco ya pasó su momento, y creo que Talavera está en su segundo mejor momento, ¿no? Sí, ya ha pasado mejores momentos en donde Ochoa sigue estando por encima de él. Tuvo un despunte, y pues bueno, por ahí Jonathan Orozco, me parece que el tema con él es la irregularidad, porque con Cholos ha dado tanto partidos muy buenos como partidos que por errores puntuales de él terminan perdiendo puntos. Y en el caso de Cota, pues es un buen tercer portero, como bien dices, ha pasado su mejor momento, que creo que fue pues tal cual a raíz de la salida de Chivas, o por ahí después del torneo que quedó campeón con León, que también fue un poco irregular. Pero sí, hoy sin duda alguna Talavera está por encima, y me atrevería a decir por mucho, que de Orozco y de Rodolfo Cota. Y también hay que decir que Jonathan Orozco, pues afortunadamente no le favoreció la generación en la que estaba, porque antes que él siempre estuvo Talavera, y antes que Talavera estaba Jesús Corona.
incluso antes que Ochoa, pero recordemos que para cuando Ochoa hizo su aparición en 2014, pues termina siendo el titular porque Jesús Corona se lesiona en el partido de preparación antes de irse a Brasil. Entonces, es gracias a esa lesión que Ochoa pues termina siendo el portero titular. Claro que fue el mejor jugador de México en ese mundial, entonces desde entonces pues no ha habido quien le saque el lugar de la portería porque no hay nadie que dé los partidos que da con selección. Y por ejemplo, en el caso de Corona, en el proceso mundialista de 2010, se atravesó aquella bronca que tuvo en la semifinal con Morelia, en la que le termina dando un cabezazo al médico de Morelia, un momento icónico del fútbol mexicano, pero Sublime. Pero al final eso es lo que le termina costando la convocatoria y por eso es que termina siendo titular el Conejo Pérez. Pero Exacto. sí, desafortunadamente para Jesús Corona, digamos, a nivel selección mayor, no ha tenido la regularidad o las oportunidades, si quieren, que tal vez merecía. Tiene por ahí el premio de Londres 2012, en donde consigue la medalla de oro. Pero sí es un portero que pues por cualquier cosa, por el destino, por las situaciones que ha atravesado, pues no le ha tocado a lo mejor las oportunidades en selección mayor que una carrera tan fructífera le podría haber dado. No, yo no diría tanto oportunidades, porque siento que esa es siempre la excusa de por qué nadie le quita el puesto a Guillermo Ochoa, ¿no? Y es que Guillermo Ochoa siempre nos sorprende. O sea, con América podrá regalar 20 goles, pero cuando está en selección siempre hace atajadas espectaculares, ¿no? Atajadas clave que son las que reafirman que él esté en el arco. Que a pesar de que no nos guste a algunos, de alguna manera confiamos en que Ochoa va a sacar una gran atajada, ¿no? En un momento importante. Y me parece que si bien cuando son porteros Talavera, Corona, Cota, Orozco, siempre les meten goles de trámite, goles en los que ellos no tienen nada que ver, pero pues no nos sorprenden, ¿no? Y creo que ahí radica la diferencia con Ochoa. Sí, Ochoa nos ha acostumbrado a ser un portero que, como muchos futbolistas, rinde mejor en selección que a lo mejor en los clubes. Y sobre todo a partir de que regresó al fútbol mexicano con América, porque incluso en su paso por el Ajaxio, por el Málaga, por el Estándar de Lieja, me parece que tuvo buenas actuaciones que, digamos, justificaban el hecho de que estuviera en selección merecidamente. Hoy creo que no pasa a lo mejor a nivel de clubes su mejor momento, pero como bien dices, en selección nunca ha dejado de rendir y es uno de los inamovibles en cualquier proceso de los que han pasado a través de la selección mexicana. Sí, y hablando de la defensa, ¿insistirá Tata Martino, David, con Moreno y Araujo al centro? Pues el tema, incluso, bueno, tomando en cuenta que yo vivo en una casa donde tengo un abuelo exfutbolista, pues él siempre habla de cómo para él la defensa de México es muy lenta, incluso teniendo como carrileros al Chaca Rodríguez y a Jesús Gallardo. Y siento que, a pesar de que, claro que los dos vienen en buen momento, incluso Araujo retoma nivel después de que tuvo un paso irregular al llegar al Celta de Vigo. Y Héctor Moreno, que pues termina yéndose a Qatar y pues ya, me parece que ahorita ya está en Monterrey. Entonces Sí. ya llega incluso con un nivel, claro que no como en años anteriores cuando incluso estaba jugando en Europa, pero sí llega en un nivel pues, regular. Sin embargo, creo que a pesar de que esos van a ser los dos titulares, no sé qué tan seguro sea por el tema de que siento que son defensas de facultades muy similares, a pesar de que obviamente Araujo pues puede ser más pues más fornido pues que Héctor Moreno, pues teniendo en cuenta son defensas lentos que pues, tienen mucha fuerza y saben encarar a los delanteros, pero en velocidad pues te van a quedar debiendo demasiado. Y sobre todo, perdón, Eric, el tema de la velocidad, teniendo en cuenta las elecciones que enfrenta México en Copa Claro. Oro, va a ser un tema a analizar teniendo en cuenta la central, pues ya de años, ya de experiencia, ya no con las mismas capacidades que cuando debutaron, porque se enfrentan a selecciones que, hay que decirlo, dependen meramente del tema físico, más allá del técnico. Entonces me parece que ahí el Tata tendría que pensar bien si se la va a jugar con ellos, si meter en momentos a Guillermo Sepúlveda, que incluso lo vimos jugando en el partido contra Nigeria. Entonces va a ser un tema interesante ver qué va a hacer el Tata Martino con la central mexicana, porque sí son defensas que con buena experiencia, pero al final, teniendo en cuenta los rivales, creo que se pueden meter en más de algún problema. Sí, y a mí me ha gustado mucho lo que mostró Araujo en estos últimos partidos. Digo, a pesar de que es un defensa lento, creo que ha mejorado muchísimo su rendimiento físico en el Celta de Vigo. Y digo, su titularidad lo avala, ¿no? También. Pero sí, a mí de verdad Héctor Moreno me parece un gran defensa, pero también es un defensa que siempre se desconcentra en momentos claves, ¿no? Y que ya no tiene esa salida que tenía antes. Sí tiene la pierna zurda que mete pases y mete trazos magníficos, pero me parece que incluso el Tiva Sepúlveda tiene más salida ahorita que Héctor Moreno. Nomás lo malo del Tiva Sepúlveda es que es demasiado trabancado.
Sí, es un defensa Sí. que pues hay que decirlo, es bastante joven, incluso él podría haber entrado en el proceso de Tokio, al final termina, a pesar del aumento de número de convocados, él termina saliendo de la prelista de Jaime Lozano, lo termina llamando el Tata Martino, y yo por eso creo que más allá de la inexperiencia y de la juventud, es un defensa que teniendo en cuenta los rivales que va a enfrentar México, en ciertos momentos creo que le puede venir mejor que dos defensas que me parece son de cualidades muy iguales, como en el caso de Néstor Araujo y de Héctor Moreno. Sí, sin duda. Creo que incluso Altiva Sepúlveda podría jugar porque es que en fase de grupos, y ahorita pasaremos a los grupos, va contra Trinidad y Tobago y contra Curazao. Dos selecciones que sabemos que tienen velocistas hasta por las rocas. Entonces, claro que ahí será muy importante el tema físico y en eso, simplemente por el tema de la edad, pues claro que Altiva Sepúlveda se vuelve una mejor opción. Y también por ahí tiene Edson Álvarez, que a pesar de que él juega como contención en Europa, pues el Tata Martino siempre decide usarlo como defensa central. Sí, aunque gusta mucho Edson Álvarez de contención. Creo que los últimos juegos los ha usado de contención. Sí, Y creo que ha dado sí. muy buena salida, ha mejorado muchísimo Sí, en esta sin duda. temporada. Pues lo veíamos desde la Nations League, Sí. League lo utilizó como contención y bueno, fuera del partido con Estados Unidos creo que dio un muy buen partido. Bueno, incluso Muy buen torneo. Ajá, muy buen torneo en general. Entonces creo que le encontró una nueva posición que le viene bien tanto a México como a él, porque me parece que le va a ayudar incluso en su carrera profesional a que poco a poco vaya mejorando. Sí, y el medio campo, ¿qué veremos en el medio campo? Héctor Herrera es clave, ¿no? Héctor Herrera inamovible. Pero veremos diría a yo. Andrés Guardado otra vez, acompañando a Héctor Herrera. Yo creo que no, porque yo creo que más bien volvemos a lo mismo. Yo me la jugaría con Edson Álvarez y con Héctor Herrera, porque me parece que es una combinación que le pondría a venir muy bien a México. Edson Álvarez con una muy buena recuperación, precisamente con este tema de que él ya ha jugado bastante tiempo de defensa central. Y Pero un si estamos hablando de un 4-3-3 con un contención, cabrían los tres. Sí, pero por ahí tienes a Orbelín. Bueno, Orbelín nunca, muy rara vez ha sido titular en equipos de Martino. Sí, no, Orbelín difícilmente creo que va a ser titular, sobre todo en este torneo. Que, por ejemplo, también está el tema de Jonathan Dos Santos, que, por ejemplo, en la Copa Oro de 2019 era un titularazo del Tata Martino. Y ahora, pues, me parece que en ese aspecto le ha comido el mandado Edson Álvarez. Sí, Va- 100%. Lo que sí es que va a tener, digamos, un problema positivamente hablando porque tiene jugadores, me parece muy interesante. Incluso el tema de Alan Cervantes, que si bien es uno de los jóvenes, me parece que es una de las grandes promesas que el fútbol mexicano tiene para los siguientes procesos. Entonces yo por ejemplo, si va a ser simplemente con un mediocampista, yo preferiría poner a Héctor Herrera. Pero también habría que ver las situaciones de partido que se le van a plantear, porque seguramente en algún momento tendrá que pasar a jugar un 4-4-2 o alternar y darle cabida a Edson Álvarez junto con Héctor Herrera. Sí, y adelante tendremos Chucky, Corona y Funes Mori. Sin Sí, duda. Yo creo que Sobre todo porque Pulido viene tocado, entonces. yo creo que es la línea. la Desde línea. Chivas. Desde que metió 8 penales en una temporada, ¿no? ¿Qué? 7 Sí, pues fue el campeonato de de goleo. goleo con puros penales. Pero sí, yo creo que es la línea de la selección que menos dudas hay por el nivel de los jugadores que están, por la respuesta que han dado, porque una cosa es cómo llegas de tu equipo y cómo respondes en selección. Y me parece que aquí no hay dudas de que puede ser Lozano, Corona y Funes Mori, que precisamente todo el tema de la naturalización se da para que él sea el titular. Y yo vi buenas cosas de él. Me gustó contra Nigeria. Creo que más allá del nivel de la selección, mostró buenas cosas. Y yo era de los que dudaba si podía funcionar en el esquema de Martino. Pero ya viéndolo en acción, creo que es un delantero que tanto le puede ayudar a retener para que precisamente Lozano y Corona suban por las bandas y le den mucha más profundidad al juego. Y es un definidor excelente para mí. Entonces, si viene a lo mejor no en el modo en el que cerró con Monterrey la última temporada, le puede venir muy bien a la selección. Sí, Funes Mori, David, abre la puerta para que los naturalizados entren más a la selección mexicana. Ya lo decía Alexis Canelo de la oportunidad que él tendría también para naturalizarse.
Sí, y tampoco es un caso nuevo, a final de cuentas ya ha habido naturalizados antes, se habló mucho cuando pasó con el Chaco Jiménez, también Sí, pero fue... estamos hablando de naturalizados que sí veíamos como mexicanos, como Ciña, como Chaco, Bueno, ¿no? sí, sí, O sea, estamos hablando de Guille Franco. dos naturalizados, ¿no? Pero Funes Mori es un caso completamente distinto. Sí, y a final de cuentas creo que se hizo más revuelo del que para mí se tendría que hacer, porque pues qué diferencia hace que un jugador quiera representar a la selección, que sí, se dice, es que no quiere No, entrar pero creo que el revuelo viene más por el tema de Javier Hernández que por el tema de la naturalización, porque... Para mí es Sí. los dos juntos, sí. Sí, Pero, porque pero ¿por qué tendría que ser un problema la naturalización si ya ha habido jugadores que han pasado por ese proceso y que han rendido? El caso de Ciña, que incluso va al Mundial de Alemania, el Guille Franco, no sé cómo, pero fue al Mundial de Sudáfrica. Entonces, ya ha habido y se han llevado estos procesos con otros jugadores. Me parece que la diferencia, si le podemos llamar de alguna forma, es el hecho de que ahora tienes al histórico Javier Hernández y en este caso el Tata Martino prefiere naturalizar o acelerar el proceso de naturalización de Funes Mori para terminarlo llevando. sí, bueno, y claro que creo que es una de las también de las críticas, pero es que también se había mucho, sobre todo si te metes a Twitter, específicamente en Twitter, de veras que había gente que se queja que porque no es mexicano en teoría verdadero, Ajá, y siento que exacto. ahí es donde se puede elaborar más en decir que pues, no tiene sentido, a final de cuentas está naturalizado. ¿Cuántos años tiene viviendo Funes Mori en este país? Pues claro que a final de cuentas pues no creo que haya mucha diferencia en que ahora solo tenga el papel de que efectivamente es mexicano y puede jugar con la selección mexicana a lo que era antes. Y son discursos que después otros personajes los refuerzan, como el Tuca Ferretti que dice que es una selección que tiene que tener mexicanos y tiene que estar dirigida por mexicanos, ¿no? Ujú. Y me parece que es una visión demasiado nacionalista de nuestra selección. Sí, Sí. porque incluso las grandes selecciones digamos, saliéndonos de incluso el continente americano, yéndonos al europeo, pues las grandes selecciones han tenido futbolistas que han venido de otros países, se han naturalizado y han dado grandes resultados. O sea, simplemente tenemos el caso tan polémico de Francia, que siempre se comenta que si son franceses o si son africanos, pero al final son futbolistas que tienen raíces de otros países, o sea, no son 100% de familia y de nacimiento de un solo lugar. Entonces, para mí, más allá de que se termina naturalizando Funes Mori, ¿no? Me parece que sí le puede abrir las puertas a que precisamente más futbolistas pues se den la oportunidad, y si le va a venir bien a la selección, pues que sean bienvenidos los que sean. Si van a realmente traer nivel competitivo y presionar a los, digamos, mexicanos, totalmente mexicanos, pues qué mejor que vengan y que sigan viniendo, ¿no? Sí, Sí. y ahora sí hablando del tema de Javier Hernández, que claro que lo pone en la prelista, yo creo que por pura obligación, porque pues ya no había más delanteros los cuales poner que tuviera un argumento mínimo, y lo termina sacando a la final. Claro que ya sabemos que Javier Hernández está prácticamente vetado de la selección desde el 2019 por problemas extracancha que creo que ya no tiene caso mencionar. A final de cuentas, o sea, ya hasta este punto se ha demostrado que es un tema completamente personal de Tata Martino, que simplemente no quiere llamar a Javier Hernández. Y siento que ahí es donde entra un verdadero problema, porque pensando en el caso hipotético en donde Funes Mori no podía conseguir su One Time Switch, que sabemos que se consiguió en un tiempo récord, no se esperaba que se pudiera quedar listo para la Copa Oro, a final de cuentas queda, pero en el caso hipotético en donde no se consiguiera, pues ¿qué le iba a quedar al Tata Martino? ¿Llevar a JJ Macías y quitárselo a Jaime Lozano de la Olímpica? No, seguramente hubiera insistido en Chucky Lozano de 9. Probablemente también. Entonces, o sea, sería todavía más polémico el asunto de no querer llevar a Javier Hernández, a pesar de que, bueno, Sí. se acaba de lesionar, pero antes del problema de su lesión llevaba 10 goles en 10 partidos, que si bien es en la MLS, pues ni Pulido tiene esos números, y ahí vemos cómo está ahí. No, en los y me 23. parece que, o sea, todavía le seguimos encontrando maneras en las que no podría llamar a Javier Hernández. Y eso que me parece que tiene raíces en el verdadero problema que hubo cuando fue Javier Hernández y fue el Layún, ¿no? Ahorita el Layún no está en la conversación porque ya el Layún tiene su café y ya solo se dedica a su Twitch y a su café, ¿no? No tiene nivel para regresar a la selección, sino él también estaría en la conversación porque seguramente tampoco sería llamado. Sí, y sobre todo el hecho, o sea, ya es muy claro el hecho de que es un tema tal cual personal, porque con tal de no llamarlo, experimentó con el Chucky 9, que para mí fue un desastre. Se llevó a Pulido con peores números que Javier Hernández. Lesionado. Lo aguantó con todo y la lesión. A ver, hay que decirlo, Javier Hernández hoy es más que Pulido. Para estar por lo menos en la selección, me parece que es Sí. bastante claro que es más que Pulido. Entonces, las razones
ni siquiera hay que pedírselas, es un tema personal y queda claro que a menos que lo arreglen y lo platiquen, Javier Hernández en un corto, mediano, largo plazo no va a estar en esta selección. No, y lo que ha trascendido de esta parte de Javier Hernández, del problema que hubo, que digo, los únicos que saben cómo pasaron las cosas son ellos, ¿no? Pero finalmente creo que lo que más se ha reiterado es que Javier Hernández no ha dado una disculpa al grupo y el mismo grupo, liderado por sus capitanes Héctor Herrera, Andrés Guardado, son los que han apoyado esa decisión de que no regrese, ¿no? Javier Hernández. Sí, porque siempre se ha sabido que en cuestión de selecciones nacionales hay los grupos dominantes de capitanes, de jugadores de mayor experiencia, que al final junto con el técnico terminan avalando ciertas decisiones que si bien son criticadas por la afición y por los medios y por cualquier cantidad de personas, pues no van a pasar a más porque se toman las decisiones en el núcleo de la selección y de ahí no van a pasar. Sí. David, ¿qué podemos esperar de esta selección estadounidense? De la selección estadounidense, pues que yo creo que lleguen a la final o a la semifinal, tomando en cuenta que pues sí le dieron descanso a todos y cada uno de sus estrellas, por poner solo 3 nombres, a Weston McKennie, a Brooks y a Christian Pulisic, que ninguno de los 3 está convocado. La Reina. Y a Reina tampoco, que es jovencito del Dortmund. Ninguno está convocado a la selección por temas de descanso. Porque Creo que solo Matthew Hope del Schalke es el europeo, el único europeo que está. Y Brad Guzan, que es el titular siempre. No, pero Brad Guzan está en el... Sí, está en es Atlanta. MLS, pero al final de cuentas es el titular. Ahorita lo reviso. Hay un futbolista del Boavista de Portugal que también va... ahorita se los confirmo. Pero, Bueno, a ver, ya teniendo en cuenta que la selección de Estados Unidos... Reggie Cannon del Boavista. Teniendo en cuenta que Estados Unidos va con una selección MLS, pone en juego para comprobar qué tal es el nivel de la MLS esta Copa Oro para Estados Unidos. O sea, porque mucho se habla de que los extranjeros y de que los futbolistas bomba, pero teniendo en cuenta que esta selección son tal cual los mejores futbolistas estadounidenses de la MLS, ¿va a ser una prueba para conocer realmente el nivel del fútbol estadounidense? Yo pienso que sí. O sea, creo que hay 2 maneras de compararlo. Una es la Conca Champions y otra va a ser justo esta Copa Oro. Y me parece que va a quedar muy claro que la MLS está años luz de la Liga MX en cuestión de nivel futbolístico. Ya si hablamos de dinero, ya es otra cosa. No, en cuanto a presupuestos, evidentemente no batallan. No se puede comparar. Pero pues al final los billetes no patean la pelota, entonces... Pues ahí es donde se va a ver. Muchos hablan de los contratos y de todas estas... la infraestructura incluso del fútbol de Estados Unidos, pero al final el nivel me parece que sigue estando... Si hablamos simplemente de los futbolistas estadounidenses, sigue estando muy por debajo de la eterna competencia que han tenido con México. Nos quedamos en este debate de qué tanto iba a mostrar la MLS frente a la Liga MX. Y creo que eso va a ser lo más interesante de Estados Unidos, ¿no? Ver hasta dónde pueden llegar sin sus figuras. Pero también podría ser preocupante para México que sí demostraran que han estado trabajando bien, ¿no? Sí, déjame, me aprendo otra vez el discurso que ya había dado. Es que ustedes lo van a ver, pero se nos cortó la grabación, así que estamos de vuelta. No, mira, como lo decíamos, yo creo que el hecho de que la selección de Estados Unidos sea una selección MLS va a ser una muy buena prueba para su país, para ver qué tan bien están parados en cuanto a nivel futbolístico en comparación a, pues digamos, a la Liga MX, que es como la referencia más cercana que tienen. Ante la falta de sus figuras, pues sí va a ser muy importante que demuestren si realmente los equipos pues están a la altura de lo que es hoy el campeonato mexicano. Porque, digamos, Estados Unidos ha ido creciendo en cuanto a la forma de desarrollar futbolistas, hablando porque han implementado un sistema muy similar al que utilizan en las grandes ligas de béisbol, de básquetbol, en la cual, digamos, el sistema universitario ya se incluye para poder ir poco a poco desarrollando futbolistas. Entonces va a ser una muy buena prueba para ver pues, qué también están parados en cuanto a liga, porque en cuanto a futbolistas sabemos que tienen una generación completa que hoy ya está en el fútbol europeo y que próximamente le va a venir a competir a México. Para Estados Unidos me parece que la misión, más allá de ver si ganan o si no ganan esta copa, va a ser establecer un punto de saber qué también están parados hoy en día. Sí, y por el otro lado tenemos 4 selecciones que podrían dar sorpresas y podrían también incluso ponerse en el mapa para las eliminatorias. Honduras me parece
que no, porque creo que sus mejores armas están en Juegos Olímpicos. Pero me parece que para las eliminatorias podremos ver una Honduras totalmente distinta a la que vamos a ver en Copa Oro. Falta Jamaica, ver qué va a pasar, si sigue existiendo. O qué pasó, porque no encuentro cuentas de Jamaica, no han dado nada de la convocatoria. Jamaica ha salido del chat. Del chat. Jamaica salió del chat. Ay, Dios. Costa Rica y ya no. Jamaica, Sí. Costa Rica, Honduras, sí. Sí, bueno, ya por ahí también está de destacar la típica participación de Qatar en la Copa Oro, que está a estar en el grupo D, invitada. Que desertó de la Que Copa desertó de la América. Copa América, la Copa COVID, le estaba La diciendo Copa el COVID, Oscar. desertó de la Copa América y terminará jugando la La Copa Copa Oro. Oro. En el caso de la Copa América, el otro invitado era Australia, me parece. Ujú. Ambos terminan saliendo y a raíz de eso es que se arma este formato de 2 grupos de 5 en donde pasaban todos. Ándale. Y ya Qatar se termina viendo la Copa Oro para agarrar un poquito más de competencia tal vez, pero Y bueno, de dinero. también dinero. Faltó Como si Canadá. necesitara, ¿no? Sí, Canadá también, Canadá. claro que tiene las armas para, a fin de cuentas es el tercer grande de CONCACAF, recuerda que también va a ser sede en 2026. ¿Está Antonio Davis En la selección. convocado? ¿O tampoco quiso ir Ahorita lo el confirmamos. mercenario? Pues por ejemplo en Costa Rica, y lo platicábamos antes de entrar al aire, no va Keylor Navas. Y es una de las eternas críticas que han hecho porque generalmente Keylor Navas en torneos veraniegos, más allá de los mundiales, pues no termina asistiendo por lesión y por cualquier situación. Y lo veíamos incluso en comentarios de afición costarricense que Alfonso criticaban Davis. Sí está Alfonso que Davis. 7 años no ha estado. Antonio dije, ¿no? Sí, ya, Antonio. Con razón ¿qué no nos puedes? sonó. Toño Davis. Nacionalicen los mexicanos. No, va, sí. No, pues Poncho Davis. Va Buchanan, Cavallini, Alfonso Davis y Stephen Eustaquio, que me parecen los nombres más protagonistas. Y Jonathan Osorio. También. Jonathan Osorio. Pues sí, digamos, sí, es la repetición de esta Copa Oro, que es otro de los motivos por los cuales yo soy de la idea que se tendría que jugar, al igual que los otros campeonatos continentales cada 4 años, a diferencia de la Copa América que no tiene un periodo establecido. Porque seguimos viendo las mismas selecciones protagonistas, si bien se van incluyendo otras, por ejemplo, por ahí va a estar Guadalupe, Surinam, Martinica, pues al final las selecciones que terminan Granada. compitiendo, Granada, van a ser las mismas. Seguramente veremos México, Canadá, Estados Jamaica. Unidos, Costa Rica, Jamaica. Panamá, Salvador y Honduras, que son, a menos de que estén en los mismos grupos, que ya los revisaremos, van a ser los que Panamá sí con o sí Baloy. van a estar. Con el Panamá eterno con- Baloy. El eterno Baloy. Histórico Baloy. El primer goleador de Panamá en las único- Copas del único Mundo. gol de Panamá. También el único, pero grande para Baloy. Sí. ¿Qué podríamos esperar de selección como Canadá, Costa Rica y Jamaica? Es que Jamaica es una incógnita. Sí, porque pues ni tenemos la selección Porque a la mano. podría ser realmente la selección protagonista, igual que México, o podría ser otra selección. Pues ya ha llegado a la final antes. Incluso Pues sacó a México. hace 4 años Hace- sacó a México. 6 años antes sacó a Estados Unidos y llegó a la final. Entonces, Sí, claro todo que depende de su convocatoria, ¿no? Sí. Me parece que la convocatoria de Canadá es también la de siempre. lo mejor, sí, van a llevar lo mejor que tienen, ¿no? Sí. Sí, y por ejemplo, hablando ya de lo que podría hacer México ante estos rivales, pues sí, más allá, digamos, ganar o no ganar la Copa Oro, pues siempre es una opción. Pero siempre se habla de que si México no la gana es un fracaso rotundo. Pero Lo yo es. creo que lo es, pero yo creo Más que en al ese final sentido. lo es por los rivales, pero creo que al final no termina hablando tal cual de lo que son los procesos con los No, entrenadores. para nada. Por ejemplo, en el caso de 2017, en donde México termina siendo eliminado por Jamaica, pues a un año después vemos a un Juan Carlos Osorio ganarle a Alemania en el Mundial de Rusia. En el caso de... Pero también vimos a un Juan Carlos Osorio perder 7-0 contra Chile. Exacto. No, digamos, aparte entonces no representa, yo creo que la Copa Oro, el ganarla o perderla, no representa lo que al final es el proceso como tal, porque La prueba después siempre es el vendrán Mundial. competencias Sí, sí, sí. de un mayor nivel y incluso partidos amistosos de un mayor nivel. Ya vimos incluso pues a México perder contra Argentina siendo goleado. Y por ejemplo, es el otro caso que iba a mencionar. En el caso de la Copa Oro 2019, en la que México termina dándole al Tata Martino su primer título como seleccionador,
pues al año o a los 2 años en este caso lo vemos perder la Nations League contra Estados Unidos. Entonces, el que gane o pierda, más allá de que sea un fracaso, no termina hablando de lo que es el proceso completo de la selección, porque esta selección, y lo mencionamos, le faltan los futbolistas de la sub-23, le falta a lo mejor eventualmente que se arregle el tema de Javier Hernández, le faltan varios elementos que pueden terminar fortaleciendo más hoy el proceso para un eventual Mundial de Qatar, por ejemplo, el próximo año. Sí, incluso hasta en 2017 que termina perdiendo contra Jamaica, pues es porque México jugó ese mismo año la Confederaciones, ese mismo verano, y se llevó a la selección buena, a la A, a la Copa Confederaciones, que al final terminan perdiendo contra Alemania 4-1. Con un golazo de Marco Fabián, lo estaba viendo los últimos días, por eso me acordé. Y pues terminan semifinales en la Copa Oro, pero pues el equipo que llevaba, claro que no era ni los titulares, nomás repitieron como 2 en la misma selección. Ahora, estos rivales en los últimos años también le han dado competencia a México. O sea, volvemos a lo mismo, el caso de la eliminación con Jamaica, el caso del 4-4 con Trinidad y Tobago hace algunos años. Pues es el caso de México llega como favorito, significa México va a sufrir todo el partido. Ándale. Sí, México tiene esta dualidad de que ante los rivales grandes se crece y ante los rivales a modo o que en teoría deberían de ser partidos fáciles, pues se termina complicando de alguna u otra manera. A ver, uno de los momentos históricos del fútbol mexicano se dio ante Panamá. No, ante Panamá. También contra Panamá. El penal que le regalan, que termina casi sacando a los panameños de la cancha a manera de protesta. O sea, México ya en Copa Oro, por lo menos en la última década, lo ha sufrido en varios momentos. Ya sea porque llevan una selección B o no, pero aún siendo selección B me parece que está por encima del nivel de otras selecciones. Sí, y me parece que esta idea de México tiene la obligación de ganar va de la mano con la idea del gigante de la CONCACAF, ¿no? Que sí nos creemos superiores y lo somos en nivel en la CONCACAF. En nivel futbolístico, en jugadores, en manejo de juego, pero pues obviamente siempre va a haber sorpresas y eso es como lo que no se acepta, ¿no? No se acepta que en algún momento de la historia México pierda esta copa. Sí, y malamente, porque digamos, al final es fútbol y son 11 contra 11 y la pelota rueda igual para los dos equipos, entonces... Y nos conviene que eleven su nivel estas elecciones, porque después, o sea, porque sí, ganamos la Copa Oro arrastrando o robando, como sea. Sí. Pero después vienen las críticas de no, pues es que deberíamos jugar contra la Conmebol, deberíamos jugar contra esto, pero no, pues... Sí, exacto. Al final el hecho de que las selecciones, digamos, también de cierta importancia dentro de la CONCACAF suban su nivel, pues le termina veniendo mejor a México precisamente para tener pues una mejor preparación rumbo a torneos de mayor importancia, un eventual regreso. Por favor, Jordan Luisa, regrésanos a la Copa América, por favor, y eventualmente un mundial. O sea, este tipo de selecciones, si elevan su nivel, le vienen mejor a México y pues de alguna u otra forma terminan parchando esta necesidad de tener una preparación con rivales de mayor envergadura. Aparte no somos Australia para tener una confederación al lado y que nos podamos cambiar. Pues México podría mudarse, se ha dicho varias veces que se podría mudar a la Conmebol, pero también qué tanto le conviene. O sea, no, si conviene, México, no le conviene, si México sale de la CONCACAF, se vendría mucho más abajo todo el nivel, porque se iría uno de los grandes pilares de la CONCACAF económicamente hablando. O sea, no, más allá de que esté Estados Unidos y se mantenga Canadá y los que estén, México pues sigue siendo uno de los grandes pilares para esta confederación. Sí. Oscar, pronóstico de final y quién queda campeón. El pronóstico de final, yo creo que es que déjame ver cómo. Yo sé que es muy prematuro, pero... Sí, pero difícilmente haremos otra transmisión de la Copa Oro. Sí, pero obviamente va a ser Guadalupe campeón. Solo que Martinica juegue como el mismísimo Italia, no haremos otra transmisión de Copa Oro. Más bien como Francia, ¿no? Pues asemejando a esa es selección. Yo creo que va a ser muy difícil que no sea México-Estados Unidos y ya con resultado y todo. Pues sí, no, resultado no, nomás quién. México 10-0 en la final. Con póker de Funes Mori. México 10-0. 10-0 a Estados Unidos. No, va a ganar México a Creo Estados que lo Unidos. está diciendo en serio ese güey. No, va a ganar México 3-0 con Doblete de Funes Mori. Jugando a medio gas, con hack trick de Funes Mori. David. Yo ahora también creo que va a ganar México. Las llaves, pues que depende mucho Contra de Estados Unidos en la final. Contra Estados Unidos en la final, ya de eso no está en discusión.
No, te estoy preguntando. Bueno, hay Es que que, ver- es que, es que no sé cómo... Es que que verlo, porque exactamente las llaves... Sí, las llaves si el dependen cruce mucho. si el cruce es directo entre grupos, Sí, de hecho creo que casi siempre lo hacen para que precisamente, o sea, A y B no se van a cruzar en llaves en la siguiente ronda. sí habrá que ver eso, porque si es directo, o sea, si es A y B y C contra D, Ujú. lo máximo que podrían enfrentarse es en semifinales. Sí, Entonces sería yo pienso que va a ser Jamaica México. yo también pienso eso, todo depende. O sea, si no es Jamaica por la llave, es Estados Ay, Unidos ni y saben viceversa. quién va de Jamaica y ya están diciendo que Pero- Jamaica. Pues que es que ¿por qué no Oye, iría? mira, O sea, va Leon Bailey, ese sí te lo aseguro. O sea, Leon ¿por ¿Por Bailey qué de- Jamaica no llevaría su selección estelar? Porque pues no sabemos eso, no sabemos. Ni ellos saben, pues, Ni pero ellos saben, pues, pues claro, mira. tuve por- fe. Hablando de rápido, sí, va Toretto, güey, la familia es lo más importante. Que sí, yo pienso que va a ser México-Jamaica y se la lleva México también. Ay, yo también Limpiamente. Yo también pienso que es Obviamente. México-Jamaica. Y si por la llave se terminan encontrando en semifinales, va a ser México-Estados Unidos. Punto. Ya. Y México, también se la lleva 3-0 con México. doblete de Funes Mori. Para mí México roba contra Curazao. A mí, Le para regalan un penal en el Mm. 95. No, y Patrick Kluivert se quita el traje, se pone el uniforme de jugador, se mete a la selección y mete gol. Otro gol es válido. Y mete a su hijo también, aunque no sé si sepa en Países Bajos o en Curazao. Pero bueno, Oscar, David, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por habernos recibido. Gracias aquí a los que nos ayudan con las Y- cabinas. Muchas gracias a la Gracias gente ya en a cabina. Yoshi, a Ramiro, a Gracias. Iván. Y a la gente, si sale esto, si lo están viendo es que sí salió. También por ahí déjenos sus comentarios de mejoras, de cualquier cosa que podemos ir pues mejorando para que cada vez este producto y este programa sea mejor para ustedes en cuanto a temas, a dinámica del programa como tal. Entonces ahí déjenos sus comentarios y poco a poco los iremos revisando. Sí. Siempre les dejaremos a Oscar con una toma tan hermosa en la que está ahorita. No lo sabemos. Todo No, depende. difícilmente por el eventual regreso de De Sebastián. De hecho, si llega Sebastián, el primer programa le vamos a poner a él un cuadro angelical. Ajá, Con la luz así. encima para... Pero muchas gracias a todas y todos los que nos vieron en otra edición más de A Pelotazos. Seguiremos experimentando para elevar el nivel del programa, a nivel de imagen, a nivel de contenido, a nivel de temas, a nivel de todo. Próximamente tendremos invitados e invitadas. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición de A Pelotazos. Nos vemos. Vámonos.